Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Yo te digo gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Yo te digo gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Una vez más decirle gracias. Y gracias, te doy gracias.
perdón, la salvación en esa cruz. Gracias. Amados hermanos, los saludo en esta tarde con la infinita paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde en la cual vamos a compartir la Santa Cena a través de este medio. Y bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Marcos, del capítulo 6, en el verso 35. Y dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Quiero rescatar de esto que acabamos de leer 3 cosas importantes y que son sacrificio, orden y mayordomía. Sacrificio porque, como bien dice la palabra, el lugar era desierto y no había nadie, no había nada cerca, tenían que ir a los campos y aldeas cercanas a comprar las cosas. Orden porque dice que tuvo que sentarlos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y mayordomía porque administró muy bien lo que tenía, los panes y los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces. Que el Señor nos ayude a nosotros también poder estar en esta línea, en este lineamiento que es de sacrificio, sacrificarnos. Jesús no le hizo las cosas fáciles a nadie, de hecho lo tenían que seguir por el desierto, por los montes, lugares distanciados. Y si queremos nuestro milagro tenemos que tener orden también. Como dice acá, hoy nos cuesta tanto, hoy lo vemos cuando la gente sale a comprar, que no respeta las distancias que tenemos que tener entre sí por todo este tema de la pandemia y el desorden que hay por todos lados. Y si queremos nuestro milagro tenemos que tener ese orden en nuestra vida y administrar muy bien las cosas, no solo en lo material, sino también saber redimir nuestro tiempo, sobre todo para con el Señor. Y de todo este conjunto de cosas, ante la desesperanza del hombre, porque los discípulos no sabían qué hacer, Dios nos dice: yo soy el que proveo, yo soy tu proveedor. Porque es lo que vemos acá, ante la desesperanza de ellos, Dios terminó proveyendo la comida para 5.000 personas a través de 5 panes y 2 peces. Que el Señor nos ayude primeramente a mí, a través de esta palabra, a poder comprender las cosas en este tiempo en el cual estamos viviendo. Los invito allí donde están a hacer una oración. Agradecemos a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ministra en todo momento. Yo te pido que a través de este medio, Señor, tú te hagas presente en cada uno de esos hogares. Señor, allí donde están mis hermanos, Padre Santo, que tú estés llenando esos hogares con tu gloria, Señor. Que estés llenando esos hogares con tu luz, Padre. Ante la desesperanza de este mundo, Señor, sabemos que tú eres el que provee todo. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que va a venir a continuación. Bendice la palabra que se va a compartir, Señor. Bendice cada alabanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Jesús, a cada uno de que se encuentran en sus hogares y en esta hora están conectados para compartir la comunión con los santos. Buenas tardes, iglesia, Dios te bendiga, gracias por estar conectados. Del otro lado, gracias Sergio por la palabra de apertura en esta tarde, por compartir con nosotros. Queríamos estar saludando a algunos de los que ya están conectados. Mónica Estergaray, su familia, Elsadora Alderete, nuestro hermano Hugo César Domínguez también, nuestra hermana Hilda Coronel, nuestra hermana Marina Rojas y David, Marta Méndez, Beatriz Cagnolo, Rosa Benítez, Analía Clotet, Gaby Tiese, Dani Carletti, Eduardo Peralta, Ana Salas, Margarita Colona, Cristina Maidana, Silvia Finter, nos están dejando saludos desde aquí de la página, Zulema, Cristina Ordadín, Lingaliano, Edu Medeiro, allí Tristan Suárez presente, Susana Saide, Marta Méndez, Sarita de Misiones, Noemí Carballo, Rosa Benítez, Adriana Odino, Ceci Franco y familia, Bárbara Ferraina, Sergio Medeiro, Graciela Ruiz, Liliana Sánchez, Claudio Rabel, enviamos un cariño muy especial, mi hermano Claudio, en esta temporada de prueba, orando y acompañando en oración a la familia, nuestra hermana Débora Aravena, Juan Morel, Ana Odino, nuestra hermana Angélica Martínez, nuestro hermano Adán del Pino, nuestra hermana Estela Alves Díaz, Aldo Melgar, Gustavo Carvalho, Lucas Martínez, Cristina Díaz, Guille, Gastón Saavedra, Gri Galván, la familia Tolosa, amén. Carla Roldán. Damos gracias a todos los que se van conectando en esta tarde a participar de esta reunión que tiene una doble finalidad en esta tarde y es poder participar de la Santa Cena del Señor, este momento tan especial que Jesús dejó recomendación que nosotros podamos realizarlo para tener un memorial constante de la obra de Él en la cruz del Calvario por la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar este tiempo, esta reunión virtual, de la manera que hacemos cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos, y es dándole gracias a Dios, teniendo un tiempo de oración y entregando este tiempo al Señor para que Él sea el que direccione, para que Él prepare nuestros corazones para recibir la palabra, para que Él abra nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento para poder entender su mensaje en esta tarde y que podamos almacenar y guardar en nuestros corazones toda la palabra que el Señor en esta tarde va a estar hablándonos, pastor. Amén. Nos guía en oración. Vamos a orar. Ahí donde estás en tu casa, ponete en comunión. Padre Celestial, estamos ante tu presencia y te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder estar congregados juntos por el Espíritu en tu nombre. Señor, sabemos que tú en la cruz ganaste nuestra salvación y a partir de ese momento y de esa experiencia personal contigo, hay gratitud en la vida de todo hijo que no solo cree en ti, sino que vive tu evangelio genuino, que te cree, que ama tu presencia, que busca tu rostro. Y tu presencia, Señor, es hoy en nosotros imperioso. Por eso te pedimos, Señor, que por tu Espíritu nos invista y seamos parte de esa comunión para poder transmitir todo lo que tú tienes para darnos y que en el participar de la comunión de la Santa Cena nosotros podamos hallar en ti y en tus promesas las palabras cumplidas en nuestra vida y en nuestro cotidiano vivir para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias por este momento. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, como veníamos estos últimos domingos que fueron pasando, el pastor había empezado con una palabra de estudio sobre las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. Se fueron dando ya 4 de ellas y hoy tocaría la 5ª iglesia. Se estuvo hablando de la iglesia de Éfeso, esa iglesia que había perdido su primer amor. Se habló de la iglesia de Esmirna, una iglesia en tiempos de persecución, de la iglesia de Pérgamo, una iglesia que el Señor señalaba sus faltas y las invitaba a arrepentirse, la iglesia de Tiatira, una iglesia que tenía una profetisa falsa, y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Sardis, una iglesia que menciona allí el texto en Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 al 6, y menciona esta iglesia Jesús mismo, porque estas cartas son inspiradas por el mismo Jesús, por Cristo
Jesucristo mismo a Juan, expresándole estas palabras para que fueran dichas a los pastores de cada una de estas congregaciones, de cada una de estas iglesias, y como ha repetido el pastor en varias oportunidades anteriores, en alguna de ellas nos encontramos reflejados cada uno de nosotros, y que en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios y a través de la guía del Espíritu Santo, nosotros podamos entender la palabra, recibir la palabra, escudriñar la condición de nuestra conducta y de nuestros corazones, y poder ser enseñados por Dios. Es maravilloso poder ser enseñados por Dios a través de esto tan glorioso que es su misma palabra. Así como esa carta fue recibida por el pastor de la iglesia de Sardis, así como esa carta fue leída a la congregación, en esta tarde te invito allí junto a tu familia. Si estás junto a tu familia, tal vez algunos estén compartiendo este momento solos, pero si estás en familia, puedan tomar su Biblia, puedan abrir la Biblia y compartirla en familia. Nada de lo que se va a hablar está fuera de este libro, sino que es palabra de Dios, la palabra de Dios viva y eficaz y vigente para este tiempo también. Y en esa carta que recibía el pastor de Sardis, Jesús le daba como una radiografía de la condición real de la congregación de aquel lugar, pero nuestro Padre amoroso, nuestro Cristo amoroso, no solamente nos manifiesta la condición de nuestro corazón, es que siempre nos da la esperanza en el poder volvernos a Él y poder corregir aquellas cosas las cuales Él nos está indicando por su palabra que deben ser corregidas. Así que en esta tarde te invito a que puedas tomar la Biblia, que puedas abrir allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y que podamos juntos estar dándole lectura a estos 6 versículos, pero que son parte de una carta que en un momento fue leída a una iglesia hace muchos años atrás, pero que es una carta que en esta tarde también es leída a las iglesias de nuestra ciudad, y es palabra de Dios, y vamos a recibirla como si Jesús mismo nos estuviese hablando al corazón, pero sobre todo a nuestro espíritu. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, como dijo Ruth, en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así, viendo ya la quinta iglesia del Apocalipsis. Recuerden que son 7, nos quedarían 2 más. La próxima sería Filadelfia y la última la Odisea. Pero en esta iglesia hay algo muy particular que sería bueno que tratemos de reconocer, de aprender y memorizarlo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, vendría a ser al pastor, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tu obra, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de la vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto dice la palabra de Dios. Es una palabra fuerte que creo que no se suele predicar mucho por la dureza y la rigidez con que el Espíritu trata con esta iglesia, el Espíritu del Señor, ¿no? Trata con esta iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como seres humanos apaciguamos situaciones desde nuestra perspectiva por no querer herir la susceptibilidad del otro. Pero el Señor puede ver lo que tú y yo no vemos, y es el corazón. Amén. Y el Señor sabe que si ese corazón no se corrige, si ese corazón no se arrepiente y no se vuelve a Él y a iniciar esas nuevas obras en la cual Él había sido establecido en su momento cuando conoció al Señor, esa persona pierde su eternidad para siempre, porque pasa esa posición que nos habla acá Sardis,
de una iglesia muerta. Entonces tiene una trascendencia y una connotación muy importante. Pero también para poder entender a la iglesia de Sardis nosotros tenemos que hacer un poco de historia. Porque la historia de Sardis, la historia de ese pueblo o de esa ciudad que estaba anclado en un lugar tan particular, se asocia mucho a lo que luego pasa en lo espiritual. La parte natural y física, usted se va a dar cuenta a medida que yo vaya leyendo, luego se asocia a lo que le pasa espiritualmente a la iglesia de Sardis. No a la ciudad en sí, sino a la iglesia en este caso. Más o menos hace unos 700 años antes de que Juan escribiera esta carta, Sardis era una ciudad muy importante. Estaba situada en el valle del río Hermos y a su vez se hallaba en el extremo del monte Lomus, ¿no? Había una cadena de montañas que se veía en varios ramales, o sea, para distintos lados, y en la cumbre de uno de esos ramales, de la cordillera, se construyó la ciudad de Sardis, o sea, estaba en una parte alta, como a unos 500 metros de altura, y era una atalaya en medio del desierto, estaba anclada esa ciudad. ¿Por qué? Porque de ahí podían ver todo, pero a su vez no tenían accesibilidad a aquellos que querían venir a tomar esa ciudad. La ciudad misma estaba rodeada por 3 enormes murallas, casi perpendiculares, no eran totalmente rectas, sino perpendiculares y casi imposible de escalar. Al pie de los precipicios corría el río Báctalos. Sardis era conocida por su posición estratégica, porque estaba construida en una elevación definida y en los 3 costados por esos riscos perpendiculares que iban hasta la misma cima. Por otro lado, se abría un istmo tan estrecho que con pocos soldados podían defender a cualquiera que osara atacar esa ciudad. Así que se consideraba la ciudad inexpugnable de sus días. Ellos estaban confiados por no lo podían vulnerar querer atacar o algo porque sabían que era muy difícil y solamente por un estrecho podía ser, pero resulta que le ponían soldados y era difícil franquear esa parte, ¿no? Entonces, también para esos días o en ese tiempo existió un rey muy famoso de ahí de mismo Sardis. Ese rey se llamaba Creso, ¿no? Y bajo el liderazgo de Creso, la ciudad de Sardis floreció y alcanzó su mayor gloria. Pero también bajo ese mismo liderazgo de Creso, Sardis se hundió en un desastre y fue destruida. Aunque se le había advertido a Creso por el exceso, ¿no? Y por el peligro que implicaba ese exceso de confianza que ellos tenían en la debilitación de ellos como ciudad o como nación. Con todo esto, sin embargo, en una guerra contra Ciro de Persia, o sea, él se vio, quería salir a pelear, creía sentir todo conquistado, no tenía miedo, sin entender por ahí cómo estaban los otros, ¿no? Y Ciro era un hombre que venía conquistando, con un ejército muy disciplinado, y él se atrevió a desafiar al imperio persa, y esto fue tremendo. Creso tenía que cruzar el río Jalais para encontrarse en guerra con Ciro, el persa, ¿no? Y como pagano que era, él consultó a un famoso oráculo de Delfos. Y al consultar al oráculo de Delfos, este le dijo que si cruzara el río Jalais, él destruiría al gran imperio, en este caso era el imperio persa. Entonces él lo tomó que le estaba diciendo por esto, sin saber lo que él iba a hacer. Y pensó que el oráculo estaba profetizando su éxito para derrotar a Ciro o al imperio persa. Ni siquiera se le ocurrió en su propio orgullo que el imperio que iba a ser destruido era suyo propio. Cuando Creso se enfrentó a Ciro y el ejército persa al otro lado del río Jalais, sufrió una gran derrota y fue obligado a retroceder a su fortaleza por encima del ramal de la montaña a la ciudad de Sardis. Pero no así, su arrogante corazón no sentía miedo ni preocupación después de todo. Uno puede decir, ¿no era intocable esa fortaleza? Una pregunta, ¿no? Pero Ciro era un rey muy decidido y estaba dispuesto a destruir la tarea que había comenzado sobre el ejército de Sardis. Puso y ascendió a la ciudad
asedió a la ciudad por 14 días, puso soldados, asedió a toda la ciudad de Sardis y puso soldados que vigilaran. Y también cuando reunió a esos hombres les dijo, si ustedes pueden descubrir cómo franquear esta ciudad para tomarla y por fin destruirla, yo les voy a dar una recompensa muy grande. Y durante esos 14 días de asedio que hizo sobre la ciudad de Sardis, esperando, porque como no la podían tomar fácilmente, estaban estudiando de qué manera, no había forma de llegarle a esta gente, un soldado que se llamaba Hierodades estaba vigilando las murallas de la ciudad que rodeaban a Sardis. Y mientras él observaba, vio a un soldado de Sardis que estaba caminando por arriba de las murallas. Para su sorpresa, al soldado se le cayó el casco, que fue a parar al pie de la muralla. Y mientras Hierodades observaba, desde el puesto de la observación del ejército persa, notó, asombrado, que el soldado de Sardis descendía por la pared, evidentemente por alguna grieta, hasta donde estaba su casco. Lo recogió y volvió a trepar este soldado hasta la nueva cima de la muralla. Esa noche, Hierodades dirigió a un grupo de tropas persas a trepar por las rocas y localizar esa grieta que después o luego le llevaría hasta la parte superior de la muralla. Encontraron la ciudad completamente desguarnecida. Abrieron las puertas para que el resto del ejército después pudiera marchar a través del istmo directamente hasta la ciudad. Todos dormían, era de noche. La ciudad estaba tan segura en sí misma que ni siquiera tenía centinela o atalayas que hicieran anuncio de que venía gran peligro. Antes que amaneciera, Sardis había sido destruida. Pero también es extraño que pasando casi 100 años, no llegó al siglo, nuevamente en manos de un tal Antíoco, también fue tomada y destruida. O sea, fue destruida y pasó exactamente lo mismo que había pasado con Ciro. 2 veces Sardis fue destruida debido a la exagerada confianza de su propia seguridad. Con el relato histórico de la ciudad, nosotros recién vamos a introducirnos ahora a lo que es la iglesia de Sardis. La palabra Sardis quiere decir los que escapan, los que han salido, o ese remanente que ha salido, ¿no? Y al estudiar el versículo 1, como habíamos visto, de la carta anterior, exploramos a los 7 espíritus de Dios, o sea, el número de la perfección, que asociándolo con lo que dice Isaías, es una referencia al Espíritu Santo, en su obra perfecta para con cada uno de nosotros. Esto nos recuerda que el Espíritu de Dios estaba presente en todas las iglesias. Si hay algo que, mientras hay vida, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, mientras hay vida espiritual. ¿Cuándo el Espíritu se va? Cuando las personas mueren espiritualmente y dicen ser, pero no lo son. O sea, cuidado, porque en el tiempo de Jesús, cuando Él anduvo sobre esta tierra, nosotros pudimos ver que los fariseos tenían templo, hacían los sacrificios o todos los rituales, y sin embargo Jesús lo llama tremendamente, ¿no? Cristo viene a esta iglesia y le dice, yo soy el Dios que tiene al Espíritu. Soy el Dios que tiene en su mano las 7 estrellas. El Señor les habla denunciando con agudeza muy contundente respecto a los males de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras, como en todas las cartas lo ha dicho. Qué bueno que podamos entender y comprender en la plenitud y en la profundidad que se merece de saber que Dios conoce. Pero la palabra conocer tiene que ver con conocer hasta lo más íntimo nuestro, lo que nadie puede conocer. Sabe que las intenciones y las manifestaciones de las intenciones proceden de un corazón, correcto o incorrectamente. Pero eso es lo que conoce Dios. De repente la intención de una persona tú no la conoces. ¿Cuántas personas están al lado de una persona que es un asesino serial y no saben? Porque no conocen, póngale. Entonces no tiene miedo de nada. Y lo ve como una persona, yo no sé si se acuerdan en la década del 70 cuando surgió Robledo Puch, que le decían el ángel de la muerte porque era un nené con una cara de ángel, que vos lo miraba y decía, ¿qué puede hacer este pibito? Y sin embargo, era un asesino serial. Qué cosa, ¿no? Pero ¿sabe qué? Cristo conoce. A Él no le sorprende nada. Quizás nosotros podemos andar con determinada apariencia sobre esta vida y conducirnos de una manera natural, pero por ahí hasta creernos que estamos bien. Pero el Señor
este Cristo que en el capítulo 1 dice que Él anda con sus ojos como mirada de fuego, nos conoce. Y puede traspasar y llegar donde nadie llega, ¿no? Él no conoce, y dice tus obras, le dice a Sardi, ¿no? Tus obras que tienen nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Y luego en el verso 2, porque he hallado tus obras perfectas, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, estaban trabajando, haciendo algo, pero aún ni eso era perfecto. No había nada que pudiera encontrar, ¿no? Esta carta es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque es una carta de condenación inequívoca de parte del Señor para con su iglesia de Sardi. Hay un cambio marcado desde lo que ha sucedido hasta aquí. Recordando los mensajes anteriores, Esmirna, como ser la iglesia de Esmirna, era pobre y rica a la vez. ¿Por qué? Porque el Señor con sus ojos lo veía de esa perspectiva. Por ahí capaz que una persona natural en el tiempo de Esmirna podía decir, esto es pobre. Sin embargo, el Señor lo veía rico. ¿Por qué? Porque en esa pobreza ellos se habían purificado y se habían enriquecido para la gloria de Dios, al punto de vista de Dios, ¿no? Por el elogio del Señor, para con la iglesia de Esmirna, dice, no hay palabra de condenación para Esmirna, de ningún tipo, ni de reclamo para que se arrepientan de algo. Para Éfeso, Pérgamo y Tiatira también podemos ver que el Señor tiene palabras de cálido elogio, pero también estas iglesias tenían que, para corregir cosas, y las condena por esas cosas, o sea, una mezcla de elogio y condenación. Pero a la iglesia de Sardi, el Señor no tiene nada bueno para decirles. Y esto es lo llamativo, ¿no? Había unos pocos en la iglesia que él condena. O sea, cuando condena, le está condenando a unos pocos, porque los otros ya estaban muertos. Y esto es muy fuerte. Pero a la iglesia en común no tiene nada bueno para decirle. Esto nos deja pensando, porque esta es la iglesia, entre todas las 7 iglesias, a que aparece que tenía la mejor reputación para las otras iglesias o para el conocimiento de los otros que no vivían ahí. Tenía una cierta reputación, pero era una iglesia que todos conocían por esa reputación o por ese renombre, pero sin embargo el Señor no tiene nada bueno para decirle respecto a esta iglesia. Leyendo los textos que siguen, vemos que el Señor denuncia 2 cosas. Primero, denuncia a la iglesia por su profesión externa y su mortandad interna. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Básicamente lo que quiere decir el Señor aquí es que la iglesia tenía una buena reputación, pero estaba muerta. Sardi tenía cristianos nominales, o sea, solo de nombre, pero no cristianos que vivían la vida cristiana. Sardis tenía nombre de cristiano, pero obviamente tenían esta condición, ¿no? Eran personas que todo el mundo pensaban que estaban vivos, pero para el Señor estaban muertos. Esa era la perspectiva que tenía el Señor de la iglesia de Sardis. Al comparar con la iglesia de Esmirna, a ellos los mataban en Esmirna. Estaban en plena persecución, pero Esmirna tenía vida. ¿Qué tenía? Vida espiritual. Podían matar el físico, pero el espíritu estaba garantizado por la purificación a través de la persecución y de hecho de matarlo por causa del Señor. Entonces el Señor lo veía como que tenían vida. El Señor no se impresiona de los atractivos externos de una iglesia. Él podía verlo como un panteón de mármol que por fuera estaba todo muy lindo, pero por dentro lo único que había era hueso seco. De esa perspectiva lo veía el Señor. La iglesia de Sardi estaba viva físicamente, pero espiritualmente estaba muerta. Y esto, no sé si Ruth me podés ayudar, el libro de Isaías 29:13, donde habla de esto de la apariencia. Y bueno, en los tiempos de Jesús, como dijimos, también esto se puede ver. 29:13. Sí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjese, el temor de él es no más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces, ¿qué hacían? Practicaban tal cosa, pensando que de esa manera alcanzaban el favor de Dios. Todo lo contrario. No es lo que yo haga lo que me va a llevar a mí a alcanzar el favor de Dios.
El favor de Dios yo lo alcanzo solo por gracia y por misericordia. Y lo que yo pueda hacer debe ser consecuencia de lo que yo por gracia y misericordia he recibido. Y de eso se trataba. La iglesia de Sardis estaba viva físicamente, pero espiritualmente tenía esta condición, como dijimos. El Señor es el que examina a la iglesia con los ojos de llama de fuego y ve más allá, ¿no?, de lo exterior. Él va al corazón de lo que está sucediendo. Jesús vio el mismo defecto en el Nuevo Testamento cuando vio a los fariseos. Ellos daban un ejemplo, ¿no? Los diezmos, ayunaban mudando esa cara y haciéndose ver, ¿no? Y también ellos podían dar limosna y muchas veces incluso ponían atalaya, que vayan tocando bocina por delante para que todos sepan que ellos eran generosos, y todas estas cosas tenían, ¿no? Y Jesús les reconoció lo que hacían para ser visto de los hombres. Esto lo dice San Mateo capítulo 23, podemos leerlo porque son muy interesantes. San Mateo 23, 27 y 28. 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, de que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es fuerte, es muy duro, pero ¿sabe qué? Jesús les decía la verdad. ¿Y sabe por qué le decía así? Porque si ellos ya arrepentían, Dios les perdonaba y ganaban la eternidad. Amén. Parece duro, pero hay que decir la verdad. Cuando uno afronta la verdad queda libre. Por eso Jesús podía decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y a Jesús no lo pudieron conocer. Los sumos sacerdotes pudieron estar frente a Jesús y uno le puede decir, yo soy Caifás, ¿vos quién sos? No pudieron conocer la verdad. Cuidado, que nosotros si conocemos la verdad, nos aferremos a esa verdad y nunca dejemos que esa verdad, porque si no vamos a tener un enemigo que va a estar asediando y esperando que nos equivoquemos en algo para ganar el terreno, como pasó aquí en la iglesia de Sardis. Y también quiero que busques Ruth, 2 de Timoteo 3:5. La iglesia de Sardis era algo similar a lo que el apóstol Pablo describe aquí en 2 de Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y le termina diciendo, a estos evita. Y de repente, me acuerdo antes que mi papá parta, yo a veces no quería hablar de la palabra de Dios con él, me daba un poquito de cosa, pero mi hermana le hablaba. Y un día fue a preguntarle del tema de los últimos tiempos y cuando iban a aparecer falsos hombres y todo esto, ¿no? Y le dice, pa, ¿cómo es esto, no? Y entonces papá se acordó de este texto y se lo citó. Pero también le dijo, ¿y cómo debemos hacer, le dice mi hermana, para que no? Evítalos, cuidado, no participe con ello. Tengamos cuidado, ¿no? Una hipocresía de este tipo puede penetrar en la vida de toda la iglesia, o sea, de gente que se mete encubiertamente en medio de la iglesia. ¿Y sabe qué? Nosotros, por medio de la palabra y el espíritu que mora en nosotros, tenemos la capacidad de evitar estas cosas, de que se compenetren. Cuidado con amontonar gente muchas veces en las iglesias que no conocen a Dios. Vienen por el amiguismo, vienen por las relaciones interpersonales que se forman, por los grandes grupos, por hacerlos sentir bien, pero no conocen al Dios de la Escritura. Y de eso corremos riesgo, ¿no? Una hipocresía de este tipo tiene estas cosas, ¿no? Y podemos tener dentro de la iglesia, cuando se introducen estas cosas, de repente con el tiempo, instrumentos muy buenos, coros, sonido excelente, ensamblar y articular todas las cosas de una manera muy excelente y perfecto, como era Sardis, una iglesia de reputación, bien mirada, pero la iglesia estaba muerta. ¿Qué había pasado? Pero esto podemos hacerlo mientras nuestra mente está en otro lado y nuestro corazón está lejos de Dios. O sea, todas estas cosas se pueden hacer, pero la mente y el corazón pueden estar en otro lado, no estar en las cosas de Dios. Yo me acerco a Dios porque yo necesito de Él. Ahora, el día que yo dejo de necesitar es cuando yo puedo caer en estas cosas. Puedo participar de las reuniones nominales, pero mi corazón no tiene parte con eso.
Vengo por el cumplido, creyendo que de esa manera yo satisfago a Dios. Y la verdad que Dios no necesita nada de mí, solo mi obediencia y mi corazón. Una iglesia corre el peligro de morirse cuando empieza a adorar su propio pasado. ¿Cuántas veces escuchamos personas que hablan del pasado y no se dan cuenta que el Dios que dicen adorar es un Dios presente? Y que quiere que yo hoy esté bien para una proyección a futuro. Que yo con mi estado de hoy pueda perpetuar la vida de mi herencia, de mi gente, de mi prole. Y de esas cosas es lo que Dios busca y pide de cada uno de nosotros. Cuando se preocupa más por la forma que por la vida, cuando ama más su sistema que su amor por Jesucristo, cuando se preocupa más por lo material que por lo espiritual, una iglesia así o ya está muerta o está pronto a morirse. Y de eso Dios nos pide cuenta. Ahora, en este siglo XXI, en el cristianismo del mundo actual, muchas iglesias están como Sardis. Vemos toda apariencia, movimientos religiosos, pero no tienen vida espiritual en Jesucristo. La segunda cosa que podemos ver que el Señor denuncia que estaban mal en Sardis, no fue solo su muerte interna y externa, ¿no? De esa religiosidad que ellos decían tener. Que el Señor ve y también les denuncia a la iglesia, porque incluso las pocas cosas que hacían estaban incompletas. Esto lo dice el verso 2. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, las pocas cosas que hacían, las hacían mal. Y eso sabe que habla de un corazón de doble ánimo. Un corazón que no está basado en la fe en Cristo y con un espíritu correcto. No hay una obra con una limpia conciencia, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Pero que el Señor nos ayude. La palabra perfecto la palabra significa, o sea, las acepciones de la palabra perfecto es terminado, completo, realizado. Eso no podía alcanzar. Esas pequeñas obras no podían alcanzar lo que Dios quería y pedía, en este caso Jesucristo pedía de su iglesia. Los creyentes de Sardis estaban físicamente vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Y no había nada que quedara terminado en algún momento en ese lugar. Era como los chicos en las etapas de la infancia que uno espere que crezcan para que luego vayan madurando acorde a la edad que van teniendo. Pero de repente esos chicos no maduran nunca. Entonces, obvio que de hecho hay algún motivo por la cual ese chico no está madurando y queda en esa etapa. Así estaba la iglesia. En el versículo 3 hay 5 recomendaciones de Jesús para con la iglesia muerta. En Sardis había 3 grupos de personas, en lo que es la iglesia me refiero. Estaban los que ni siquiera eran creyentes. Participaban porque quizás habían sido invitados, quizás estaban convencidos de que el cristianismo era la verdad, pero no nacidos de nuevo. Estaban persuadidos de alguna verdad, pero sin nacer, porque solamente se nace cuando uno se arrepiente. Amén. Quizás podían estar remordidos incluso en la parte emocional o almática, pero no arrepentidos. Entonces no había vida en ellos. Eso era el primer grupo. El segundo grupo, había cristianos tan carnales que no había diferencia entre los salvos y no salvos. Eran tan carnales que no se podía percibir la diferencia. Y el tercer grupo era un grupo pequeño, ¿no? Ese resto pequeño que amaba a Dios y trataban de mantener la iglesia y querían que el pueblo de Dios sea lo que debía ser. Y sabe que la palabra es para ese grupito que quedaba, ese remanente que siempre el Señor se guarda. Ahora el Señor les habla como grupo, en su introducción a la iglesia como grupo, había una palabra para estos 3 tipos de creyentes, ¿no? La primera, que les dice, ustedes como iglesia, sean vigilantes, lleva la idea, miren con mucha atención y con intención fija, eso significa ser vigilante, con intención fija. Sardis estaba por perderlo todo si no era vigilante. Jesús advierte en Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo se muere una iglesia? ¿Lo tenés, Ruth, al texto? Sí. Dice así, ¿no? Efesios 5:14 Amén. dice así. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Entonces, ¿qué pasó con una iglesia que al principio estaba llena de vida, con el Espíritu Santo en el centro de sus actividades? Se muere no solo, se muere debido a la muerte, o sea que es el último de todo lo que conocemos hoy, aparte de Dios. O sea, sabemos que todo pasa y muere, ¿no? Lo único que permanece es lo eterno. Y Dios tiene esa característica. Sino que se muere porque los creyentes no están despiertos y permiten que la muerte entre por la puerta y ella empieza a esparcir su enfermedad cancerígena entre todos sus miembros. O sea, cuando la iglesia permite que estas personas que no han nacido de nuevo tengan parte en la iglesia. ¿Cuánta iglesia conocemos de que de repente son gente nueva, neófitos, recién plantados, no tienen raíces, y vienen los líderes mayores y le dicen, hijo, mira, te necesitamos para que cumpla tal actividad, pero resulta que no tiene vida espiritual ni desarrollo dentro de esa vida espiritual para alcanzar una madurez que necesita para liderar un lugar, y lo ponemos ahí y fracasamos. Estas cosas pasaban en Esmirna y encubiertamente a través del tiempo se fue apagando. Los miembros son aquellos que por el mismo espíritu pasan a componer parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos nacen por un mismo espíritu y pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero si no es así, pero si se ponen, como dije, personas neófitas a servir, o recién convertidos sin raíz, o se introducen personas no convertidas, y los de adentro muchas veces consentimos esos pecados, cuidado, o se sale de la enseñanza de la palabra de Dios, la iglesia se muere y finalmente no hay ninguna vida que quede en ella. El Señor le dice, sé vigilante. Ahora, hay una segunda palabra. Sé vigilante, se dice, sé vigoroso, para sostener lo poco que te queda vivo en la iglesia. Note, en los próximos pasajes dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, esto dice el verso 4, no han manchado su vestidura con el pecado. Tienen que fortalecer ese pequeño grupo en los que son edificados. Lo que el Señor estaba diciendo es que había un grupo minúsculo que amaba a Dios y amaba a la iglesia. No compete al liderazgo, o sea, nos compete a todos nosotros y a todo creyente velar por las cosas que el Señor nos ordenó por su palabra. Amén. Y nosotros no podemos consentir el pecado, porque el pecado lo que va a traer es más destrucción. Y esto va para todos, va para mí primeramente, y va para todo. Y otra cosa, no podemos encubrir cuando tenemos problemas. Debemos hablar con quien debemos hablar. Entonces uno puede andar con limpia conciencia, sirviendo al Señor. Y por medio del arrepentimiento, entablar nuestra nueva relación con Dios y con nuestros hermanos a través de la comunión que nos da el Espíritu Santo. Entonces, aquí entra el versículo 3. Acuérdate, nunca debemos olvidar cuando nacimos a la verdad del Evangelio, la experiencia de nuestro espíritu con el Señor. Hemos nacido. Nuestro espíritu recobró vida. Mientras estábamos perdidos, vivíamos muertos en delitos y pecados. Esto fue lo que recibimos. ¿Qué recibimos? Vida. ¿Por medio de qué? Del oír, ¿qué? La palabra de Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que luego bajó al corazón, donde lo atesoramos para poner por obra en cada área de nuestra vida. Amén. Pero Sardi había perdido esto. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Y a ese remanente fiel de Sardis, el Señor le dice, si vas a ser fiel, aunque a la iglesia en general, ella la había declarado muerta. Es tremendo. Recordá cómo recibiste la palabra por medio del Espíritu Santo, y hoy el Señor nos dice esto a nosotros. Nunca te olvides. ¿Qué hubiese sido de tu vida si no estarías conmigo? Pero el Señor le denuncia. ¿Por qué? Porque el Señor con su mirada de fuego puede ver lo que nosotros no vemos. Amén. Y él veía esto que le estaba pasando a Sardi. ¿Recordás cómo recibiste la palabra y cómo el Espíritu Santo llegó a tu corazón? Cómo Él quebrantó tu vida ese día y te hizo ver quién eras vos y quién es Él para purificar tu corazón y vos puedas entablar esa nueva relación hoy con tu Padre Celestial.
Es hora de volver a la palabra para ser vigoroso, estar en la doctrina de la verdad, donde se enseña la palabra genuina. Ahí es difícil que llegue la muerte, ¿eh? Donde se enseña la palabra. Pero si no, la muerte viene como un caminante, aunque no lo veamos. Por eso es bueno que podamos discernir quiénes son aquellas personas que nos rodean, si realmente nos bendicen, ¿no? En aquellos que se dicen ser cristianos. Ahora, en el verso 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y le confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, le dice el Señor. A ellos también hay tres cosas que recalca, ¿no? Al que venciere se le vestirá de ropas blancas. O sea, hay una promesa en lo eterno, ¿no? Segundo, a los que vencen continuarán constando en el libro de la vida sus nombres. Y a los que vencen, Él continuará confesando sus nombres, el tuyo y el mío, ante el Padre. Amén. Cuando llegamos al cielo, vamos a vestirnos de la justicia que ha sido dada por medio de Cristo en la cruz. Amén. O sea, nuestra justicia está en Cristo. Cuando pudimos creer en ese sacrificio, Él nos perdonó y Él nos presenta justificado hoy ante el Padre por medio de la fe de que nosotros creamos en ese sacrificio. Cuando en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 8, también habla de algo más, ¿no? También habla que Dios nos vestirá de lino fino. Y ahí entra una aclaración que quiero hacerla. Y a ella se le ha concedido que sea vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire lo que dice, las acciones justas de los santos. O sea, la acción que yo tengo hoy en vida y cuerpo presente va a redundar en lo que yo luego voy a hacer en la eternidad, ¿no? Y dice, andaremos por toda la eternidad vestidos de nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro comportamiento hoy? Amén. Por eso, hermano, ¿sabe que yo no me considero de buen carácter? Mi señora me conoce, mis hijos me conocen. Quizás por ahí soy prudente en muchas cosas, pero a veces tengo un feo carácter. Pero si yo me reconozco ante Dios cada día y le digo, Señor, te necesito, ayúdame. No es que no pueda, yo con Él lo puedo todo, ¿me entiende? Entonces yo soy justificado, pero me tengo que arrepentir, que era lo que Dios le pedía a la iglesia de Sardis. Esto es importante. También el segundo punto dice, los vencedores estarán en el libro, no los que va a borrar, ¿eh? No. En ese libro que van a estar para siempre. ¿Por qué? Porque había en la antigüedad, en los pueblos de aquellos, como en este caso de Sardis, a un ciudadano ladrón o traidor o desleal, ¿no? O que hacía deshonor en público, no solo se lo castigaba, sino que también se lo borraba del registro de la ciudad como una declaración abierta del retiro de su ciudadanía por tal motivo. Era una práctica y costumbre de aquel entonces, pero si lo traemos al contexto, también el Señor te está diciendo, allá, si vos fuiste anotado y vos sos un hijo, nunca te va a borrar. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Por otra parte, el que hacía una obra heroica para su ciudad y era reconocido por el rey o por quien esté gobernando, le ponían el nombre en el libro, pero escrito con oro, para que quede perpetuamente el nombre de esa persona que hizo algo por. Y sabe que el Señor también nos dice que anotará nuestros nombres en el libro de la vida. Amén. Con oro. Qué bueno si cada uno de nosotros podemos alcanzar. Y el tercer punto, ya para ir finalizando, aquí que podemos ver, ahora lo que Él le dice el Señor a la iglesia de Sardis, lo que hace el gobierno de terrenal, no borraré, dice, ¿no? No borraré, el verso 5, su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre. El Señor te da esta promesa. Aquí en la tierra batallamos, pero en el cielo hay abundante compensación para los fieles. Por eso, Ruth, que sería... Hermosa meditación en la palabra y cómo Jesús toma los ejemplos cotidianos que en esa época eran conocidos respecto a la vida en la ciudad de Sardis y a los acontecimientos históricos que ellos habían pasado. Por eso, a pesar de ser una palabra confrontativa y mencionando una situación tan fuerte como es decirles, tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Y me imaginaba, mientras compartías, Pastor,
la celebración de una reunión, un pastor dando la palabra, una iglesia alabando al Señor, el servicio de aquellos que recibían a la gente o aquellos que atendían las necesidades, personas que iban y hacían, pero que estaban muertas. Alguien dijo que la iglesia de Sardis tenía paz, pero la paz que se les concede a los muertos. La iglesia de Sardis será un modelo perfecto de un cristianismo totalmente inofensivo, porque los cementerios, si bien están muy bien organizados, vas a un cementerio y tenés el parque, las lápidas, en algunos hay árboles, arboledas, en otros hay jardines con flores y pueden estar bien cuidados. Pueden estar con jardines muy bonitos en aquellos que son cementerios privados, pero sin embargo esas personas no afectan la vida de nadie y nada pueden hacer. Una iglesia que tiene el título de ser, pero no es una iglesia que no afecta a la sociedad en la cual está plantada, porque sabemos que Dios es el que planta la iglesia, Dios es el que abre la puerta de una congregación en un lugar específico para que esta iglesia pueda afectar la vida de la sociedad. Pero a pesar de ser una palabra dura, Dios nos la deja para que nosotros también podamos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra conducta y más allá de esta afirmación que el Espíritu Santo hace a la iglesia, nos da pautas y nos dice sean vigilantes. Y qué importante tomar ese consejo, porque ese pueblo, esa ciudad había sido conquistada 2 veces anteriores, como mencionaba el pastor, a causa de no haber sido vigilante. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le damos un pequeño permiso, no, esto no es nada. Esto no es nada, pero no nos damos cuenta que esto no es nada va afectando nuestra vida de tal manera que nos va predisponiendo para cosas mayores y que son esas pequeñas entradas, es la puerta abierta para que nuestro enemigo pueda entrar y pueda tomar una ciudad, para que nuestra vida pueda ser tomada de tal manera que cuando no nos demos cuenta, como decía el apóstol Pablo, cuidado que no nos deslicemos. Entonces lo importante es ser vigilantes, y el verso 3 que tiene esas palabras tan importantes, el verso 3 dice acordarnos de la obra de Cristo, acordarnos de lo que Cristo en el Calvario hizo por nosotros y qué es lo que en esta tarde vamos a recordar y lo que en esta tarde vamos a celebrar, acordarnos de por qué nos encontramos un día con Él, de cómo Él nos eligió, cómo Él quitó la venda de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, cómo el Espíritu Santo obró para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí el Señor le habla a la iglesia y le dice, acuérdate de lo que fue hecho por ti. Acuérdate de lo que has recibido, de que yo te di vida. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, yo te concedí la vida. Acuérdate de lo que hice por ti. Acuérdate de lo que has oído, de lo que se te ha sido enseñado a través de la palabra, y guárdalo. Y acá no tiene que ver con atesorar y ponerlo bajo llave, sino que practícalo. Practica lo que has escuchado, practica lo que te ha sido enseñado, practica la verdad, practica la santidad, vive conforme a aquello que a través de mi palabra te ha sido enseñado, y arrepiéntete. Cuando nosotros podemos acordarnos de la obra completa de Cristo por nuestras vidas, cuando nosotros podemos traer a memoria la palabra de Dios para ser corregidos, cuando nosotros empezamos a ponerla por práctica, nosotros entendemos eso que es el arrepentimiento, en donde el Espíritu Santo obra a través de estas acciones. Y el arrepentimiento, esa palabra metanoia, ese cambio de mente, un cambio de pensamiento, aquello que vos decís no es nada, no pasa nada, puedo mirar esto, no me afecta, puedo compartir esto con esta persona, no me afecta, pero si el mundo vive de esa manera, pero si fulanito lo hace, a mí tampoco me va a afectar, pero empieza a afectarnos y a adormecernos de tal manera que terminamos muriendo y no nos damos cuenta. Entonces aquí el Espíritu Santo en esta tarde nos habla y nos dice, arrepiéntete, cambia tu manera de ver las cosas
y de ver a Dios, porque el arrepentimiento tiene que ver con esa transformación de nuestra mente, con ese cambio radical en nuestra mente. Y lo que mata a una iglesia es la vida de pecado. Lo que mata a una iglesia es no poder vivir conforme al plan y al proyecto de Dios para la vida de la iglesia. Nosotros hemos recibido vida por el Espíritu Santo. No apaguemos esa vida de Dios que fue depositada en el seno de la iglesia. No la apaguemos a causa de nuestras conductas. Ahí la palabra en el verso 2 menciona que tus obras no se han hallado perfectas. Y cuando leía esta palabra me acordaba que cuando Caín y Abel se presentaron con una ofrenda delante de Dios, ambas a la apariencia humana eran lo mejor. Porque ambos llevaron lo mejor de lo que habían cosechado uno y de lo que había preparado del campo el otro. Sin embargo, uno no cumplió las reglas y el otro sí. A Dios le interesa mucho más que lo que hacemos, con qué corazón lo hacemos y si lo hacemos conforme a su voluntad, conforme a su diseño y obedeciendo la palabra de Dios. A Dios le interesa mucho más la vida que portamos, que todo lo que podamos manifestar para aparentar lo que no tenemos o lo que se nos está apagando. En esta tarde es una palabra, tal vez, como dijo el pastor al iniciar, fuerte. Yo siempre digo que toda palabra de Dios es viva y toda palabra de Dios es eficaz. Y esa palabra en esta tarde cortante como espada de doble filo que penetra, dice, hasta partir el alma, que desciende en nuestros pensamientos y nuestro corazón. En esta tarde esta palabra pueda trabajar en nuestra vida y podamos nosotros vigilar. Y si hay cositas que tenemos que arreglar, vayamos a la oración, confesemos, porque el arrepentimiento tiene que ver con confesión. Recordemos la obra de Cristo en la cruz por nuestras vidas, una sangre vigente a la que si recurro, como dice Juan, abogado tenemos. Amén. Si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo. Esa sangre sigue vigente y en esta tarde vamos a estar orando y vamos a estar pidiendo al Señor que Él pueda escudriñar a través de su Espíritu Santo nuestros corazones y que nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios. Esta ciudad populosa, que engrandecida, fue atacada por no vigilar cierto sector. Confió en sí misma. Se confió en sí misma. ¿Y de qué manera, no? Porque fíjate que observando se le cae un casco, baja a buscarlo y entonces él puede ver el soldado enemigo como descendía a buscar y cómo volvió a subir, y cuando vio que llegó allá arriba dijo, por ahí se puede. Ahí hay una grieta en la cual nosotros podemos subir. Y sabe que hablaba con Ruth antes de venir. Y cómo se cumple la palabra, ¿no? Dice, Pedro podía decir, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se sienta y espera. La leona son de correr a los animales y cazarlos, pero el león es estratega. El león, al no tener tanta velocidad por el cuerpo pesado que tiene, él se sienta y espera. Cuando hay alguien que se distrae, va y lo ataca. Y déjeme decirte, el enemigo actúa del mismo modo. Y de repente podemos encontrar y ver, como les compartí, que de repente acá dice, esa noche Herodes dirigió a ese grupo de tropas persas y trepó por las rocas, localizaron la grieta y después de trepar y llegar hasta la superior parte de la muralla, encontraron la ciudad completamente desguarnecida. Estaban durmiendo y dice que ni siquiera los centinelas ni los atalayas estaban ahí para poder anunciar que venía el enemigo. Y resulta que antes que amanezca, Sardis fue destruida. Y así, de esa manera tan estratega, el enemigo muchas veces viene sobre la vida de los hijos. Déjame decirte, el enemigo no va detrás del mundo que no tiene vida espiritual.
porque Claro, están bien. bajo su gobierno, Están bajo claro, su gobierno. pero va a tratar de atacar a los hijos de Dios. Amén. Por eso, perdón. Amén, amén, así es, pastor. En esta tarde creo que vamos a poder cerrar con oración y meditando esta palabra que el Señor la dejó escrita, y si la dejó escrita es para ser leída, y el Apocalipsis inicia diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. El que tenga oído. Y es maravilloso saber que nuestros oídos pueden entender esta palabra que para el mundo es locura, porque el Evangelio es locura para el mundo. Gracias a la obra de Cristo que abrió los oídos espirituales, y que esta palabra no nos parece dura y confrontativa, sino que esta palabra es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo de Dios para en esta tarde sacar un diagnóstico de nuestra salud espiritual. Amén. Y para decirnos si en algo, si tus obras no son perfectas, porque no están hechas con el corazón correcto, las intenciones correctas, ni a la manera correcta, sé vigilante. Sé vigilante, una actitud, anda y fíjate dónde están las debilidades y hace algo para restaurar esas grietas que hay en tu vida. Y eso es lo que el Señor en esta tarde nos anima a través de la palabra. Y todos tenemos lugares donde sabemos que son debilidades, donde el enemigo ataca a nuestras vidas. Qué bueno es poder reconocernos en esta tarde en la oración y poder decirle a Dios: gracias, porque tu palabra trae luz a mi vida, trae entendimiento y trae una advertencia para que yo pueda vigilar, para que pueda tener cuidado de mi vida espiritual, y para que nada de esto que está reflejado en esta palabra que hemos compartido suceda con mi vida. Yo quiero ser una persona que tiene nombre de que vive y está vivo, y nombre de la iglesia que vive y la iglesia que está viva, una iglesia que afecta la casa, el barrio, la sociedad y su nación entera. Pero también hay una palabra que está en todas las iglesias, sobre todo las iglesias, excepto menos en Esmirna de Filadelfia, ¿no? Que es la palabra arrepiéntete. Amén. Sí, todos cometemos errores porque somos humanos, pero también tenemos que tener la capacidad de arrepentirnos cada vez que nos equivocamos. Amén. Y esa es la clave para la vida del Hijo de Dios. Cada vez que vos te sentís, o ¿sabe qué dice 2 de Corintios capítulo 7 verso 10? Que la tristeza que hoy según Dios produce en nosotros arrepentimiento. Amén. Entonces va a haber veces que te va a pasar esto. Vos te vas a sentir triste y no sabés por qué. Es que quizás aún en tu inconsciente ofendiste a la santidad de Dios, y el Espíritu que mora en vos te pone triste. ¿Y sabe qué? Dice que esa tristeza produce en nosotros arrepentimiento. Y esto lo dice 2 de Corintios capítulo 7 verso 10. Por eso también lo considero una palabra tan clave para nuestra vida, hermano. No es que uno se arrepintió cuando se entregó a Cristo, no. Siempre, Todos los días. claro, debe haber un Todos los arrepentimiento días. en cada uno de nosotros. Así que Por eso pensaba cuando escuchaba, pastor, que decías que esa tristeza que nos dan situaciones que en las cuales somos parte, por ejemplo, un enojarnos con nuestro esposo, con nuestros hijos, decir palabras de más, y que en ese momento de enojo surgen, lastiman, duelen, pero después cuando pasó el rato hay una tristeza inmensa en nuestro corazón que nos lleva a ir y reconciliar y pedir perdón. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu está ahí, vivo, diciéndonos, corrigiéndonos. Cuando nosotros somos sensibles a esa voz, cuando nosotros nos acercamos y corregimos, esa manifestación de la vida del Espíritu fluye en nosotros. Pero cuando nosotros nos negamos a escuchar la voz del Espíritu, el Espíritu se constricta, deja de hablarnos y corremos el riesgo de ya no aprender a ser corregidos ni corregirnos y empezar a morir. Qué maravilloso Dios que puso en nosotros su Espíritu Santo. Y si hay situaciones que hoy Dios trae a tu memoria por el Espíritu, qué momento maravilloso si estás con tu familia ahí en la casa,
pasan situaciones durante la semana, hay palabras que a veces se dicen de más, hay situaciones que nos llevan a enojarnos, a ofendernos, a lastimarnos, a herirnos. Qué buen momento para tomar las manos allí de tus hijos, de tu esposo, de la familia que está en la casa, de poder pedirse perdón por las ofensas, por las palabras que a veces hieren, de poder abrazarse y poder decirle: Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Gracias porque esa voz muchas veces nos hace doler el corazón por acciones. Es ese mismo Espíritu Santo que cuando ticleamos una página dentro de nuestro celular que es incorrecta y que llena nuestra mente de imágenes que no corresponden, nos lleva a hacernos sentir mal y nos tiene que llevar al arrepentimiento. Muchas veces Satanás usa esa debilidad, esa grieta, para hacernos decir: ¿viste lo que estás haciendo? Dios ya no te ama, no, estás mal. Gracias, y nos vamos alejando. No, la voz del Espíritu Santo es para acercarnos a Dios. Amén. Es para recordarnos que la sangre de Cristo sigue vigente para seguirnos limpiando de todos los días de nuestros pecados. Y lo más maravilloso es que nos va capacitando, no para seguir haciéndolo, sino que nos advierte, nos ayuda a cambiar de conducta. Amén. Y es aquella potencia que está en nosotros para hacernos vivir una vida en santidad. Y una vida en santidad es una vida apartada de todo lo malo, y no es imposible, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos discernir lo bueno de lo malo. Esa es parte de la vida de Dios en la iglesia. Cuando la iglesia es un caudal de ese Espíritu Santo, vive en la llenura y anda en la llenura del Espíritu Santo, la iglesia sabe discernir lo bueno de lo malo. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Es una iglesia viva, y gracias damos a Dios por su Espíritu. En esta tarde te invito, si estás ahí en familia, si tenés que abrazar, pedir perdón, reconciliar, es el momento oportuno. Dios prepara de esta manera. Siempre digo que aprovechemos los momentos en donde Dios usa la palabra para hablarnos al corazón, para manifestarnos, para corregirnos, para animarnos, para fortalecernos, para direccionarnos, y que podamos después participar juntos de este momento tan especial que es la Cena del Señor, en total comunión, no solamente con nuestro Dios, sino también con nuestro prójimo. Amén. Y nuestro prójimo son aquellos que están más cerca de nosotros. Amén. Nuestro esposo, nuestros hijos. Amén. Que podamos en esta tarde cerrar los ojos, tomar la mano de allí de tu familia y primeramente decirle gracias. Gracias, Dios. Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu Santo toma esa palabra para llevarla al corazón, para llevarla a nuestra mente, para traernos entendimiento de nuestra condición. Gracias porque nos adviertes. Gracias porque nos recuerdas: sé vigilante, fíjate donde hay grietas, donde hay debilidades, que voy a ayudarte para que tú puedas sanar esas heridas, quitar de tu vida esas situaciones que te llevan a lo malo, que te llevan al pecado. Acuérdate de dónde has sido sacado, acuérdate de nuestro encuentro, acuérdate de mi obra en la cruz del Calvario por tu vida. Escucha y arrepiéntete, cambia tu mente respecto a mí, tu Señor y tu Dios, y al pecado. Restaura tu relación conmigo en esta tarde, dice el Señor. Restaura tu relación con tu familia en esta tarde, dice el Señor. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú ministras nuestras vidas y nuestros corazones, porque traes, Señor, luz a nuestra mente, luz a nuestra vida, porque alumbras nuestros pasos y nos haces ver dónde estamos parados, pero también alumbras nuestro camino y nos llevas a caminar donde tú has trazado camino para nosotros, ese camino que nos lleva a esa eternidad, Señor, contigo. Bendecimos tu nombre en esta tarde, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Y ahora te invito también en familia, o si estás solo, algunos nos ven en familia, otros nos ven solos, que podamos tomarnos un tiempo
para adorar a Dios. Ahí en casa. A veces pensamos que solo cuando venimos al culto levantamos las manos y adoramos juntos. Estamos juntos. Hoy a través de una pantalla que nos acerca. Pero Dios está en tu casa, está acá y está en todo lugar donde su nombre es exaltado y donde hay un hijo de Dios, por gracia de Dios, a través de su obra. Y en esta tarde te invito que puedan juntos levantar sus brazos a los cielos, abrir sus bocas y alabar a Dios. Alabemos a Dios en esta tarde. Cantemos, alabemos y después pasamos al servicio de la Santa Cena. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán.
Todos los viernes, 19 horas, reunión de adults por Zoom. Súmate. Todos los miércoles, 20 horas, reunión de jóvenes. Súmate. Continuamos, hermanos, con la reunión que estamos realizando. Hoy tenemos la Santa Cena. Previamente a esto hemos escuchado la palabra es comprometedora, y sobre esa palabra que hemos escuchado también, si al ser palabra de Dios despierta nuestras conciencias comprometiéndonos en qué grado nosotros debemos de estar para participar de los sacramentos santos que el Señor mismo estableció antes de partir a los cielos. Queremos recordarle que la Santa Cena es para los miembros de la Iglesia, para los que han pasado por las aguas del bautismo y para los que están en plena comunión. Entonces, si esta palabra que has escuchado te sirve para la constricción, para hacer ese análisis retrospectivo de tu vida, ese mea culpa de aquellas cosas que muchas veces no estamos haciendo bien, bienvenido sea. Pero al mismo tiempo es el reconocernos, a tal punto de caer en esa constricción que me lleve luego a mí a tener esa vida de piedad que Dios espera de mi persona como un hijo de Él. Amén. En medio de este mundo, para poder ser la luz y la sal que este mundo quiere. Por eso comparto con ustedes ahora en 1 Corintios 11:23, que es el texto que solemos leer, palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, que nos deja las condiciones en que la cual la Iglesia debe de tener para participar de este sacramento. Y dice, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Palabra del Señor. Pablo podía decir que él había recibido del Señor estas recomendaciones que él nuevo nos deja de cómo participar de este sacramento establecido por el Señor. De hecho, era de una seriedad que se esperaba que cada uno que compone la Iglesia de Cristo, que son parte, que son miembros de ese cuerpo que es Cristo, y Cristo a su vez la cabeza de la Iglesia, puedan hacerlo de una manera digna. Y acá dice que, bueno, primero tenemos que hacer memoria siempre de esto. Amén. Y cuando llegamos a esto, tenemos que entender que al participar no es más que un memorial de recordar que mi salvación, la vida espiritual que yo tengo, costó la sangre de su unigénito Hijo. Le costó su vida. Tuvo que exponer su cuerpo en vituperio para que en ese vituperio y en esa desgracia física que le tocó pasar al Señor Jesús sobre esta tierra, fue para mi beneficio, para que yo pueda alcanzar. Así pues, dice el verso 26, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea, hubo un motivo por la cual el Señor fue a la cruz. Porque todos sabemos que el ser que no peca no muere. O sea, Jesús nunca iba a morir si Él quedara sobre esta tierra. Pero en ese plan eterno de Dios, Dios permitió que muriera y pasara por esa. No solo para que nosotros en esa muerte hallemos vida, sino también para que Él pueda descender al Hades y rescatar la llave de Satanás. Y el poderío lo tiene Cristo para su gloria. Y en esa garantía nosotros hoy vivimos, la garantía que Cristo ganó, no solo por mi salvación, sino por destruir. Amén. En el futuro lo destruirá Satanás, ahora tiene la llave. Ahora dice, de manera que cualquiera que comiere, dice el 27, este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, cuidado, hay una forma de participar y es dignamente, probate. Dios te da la capacidad, por eso dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Amén.
Entonces vos podés examinarte y notar en qué condición estás para poder participar de este sacramento. Es sagrado, pero parece algo tan sencillo, pero tiene una connotación espiritual tan profunda que trae un beneficio a nuestro espíritu tan grande que nos produce gozo y alegría de estar en comunión con nuestro Padre y con nuestro semejante. Amén. Dice, porque el que come y bebe, dice el 29, indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuidado, no sea cosa que participando indignamente sea juicio sobre tu vida. Ahora, déjame decirte que si viene juicio, por un lado tenés que estar contento. ¿Por qué? Porque Dios castiga a sus hijos. Al bastardo no lo castiga. Entonces puede que caigas en el juicio de Dios, pero es para tu bien. Es para poder de ahí levantarte y dignificarte por medio, porque ya que es como los chicos, ¿vio? Hay veces que los padres tienen que darle algún chirlo, porque como no entiende por la razón, tiene que entender por el escarmiento. No permitas que pase esto sobre tu vida, porque puede ser muy doloroso. Si bien tu espíritu se salvará, pero tu cuerpo no sabe si se puede salvar. Porque Dios muchas veces preserva a sus hijos para eternidad, llevándoselo antes de tiempo, antes que se pierda. Por eso sigue diciendo más abajo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados con el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, para que no te pierdas, Él te hace pasar un padecimiento, muchas veces en la salud, y se lo lleva al cielo. ¿Cuántos hermanos antes de tiempo se han ido? ¿Por qué? Porque Dios en su presencia sabe si esa persona puede llegar a fallar o no. Él lo conoce. Por eso, hermanos, queríamos compartir esta palabra, y ahora vamos a ir a la oración por el partimiento del pan. Y ahí en tu casa, si has preparado el pan y la copa, Dios bendiga esa participación, bendiga a cada padre de hogar o mamá que está al frente de hogar, como sacerdote del hogar, al cumplir esta función. Amén. La iglesia primitiva no tenía iglesia, se reunían en las casas. Sentite parte. No creas que por el hecho de que no estamos juntos el Señor no está. Déjame decirte, el Señor está, si lo crees, lo sientas o no. Amén. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy, dijo el Señor. Entonces, vamos a orar. Padre del cielo, gracias por exponer tu cuerpo aquel día en expiación y por pagar por nuestros pecados. Esas culpas de nuestros pecados cayeron sobre ti. Señor, por eso te alabamos y te damos gloria y te damos honra. Y te pedimos, Padre, que en tu misericordia, tu Espíritu Santo nos asista a cada momento para permanecer en comunión contigo y así con todos nuestros semejantes. Que al participar traiga el beneficio que nuestro espíritu necesita para estar fortalecidos en medio de toda prueba, tribulación, que nos toque pasar como hijos tuyos, entendiendo que tenemos la vida garantizada en tu presencia, Señor. Gracias por esto, y te pedimos que participemos, Señor, ahora, y que tu Espíritu Santo sea parte y que cada uno pueda sentir esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dios bendiga la participación. Amén. Amén. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él.
por la participación del pan. Ahora vamos a participar de la copa, el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, es el memorial de lo que el Señor hizo por nosotros, y San Mateo 26-27 dice: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén. Promesa del Señor. Él nos espera si somos fieles para participar, y sabe que en el cielo Él nos va a servir. Amén. En esa boda del Cordero. Esa es la promesa de Dios para los hijos, para los que son fieles, para los que aman al Señor y se guardan de no caer como cayó la iglesia de Sardis. Ahí como estás en tu casa, honramos al Señor con esta oración. Padre, gracias. Gracias porque en esa sangre hallamos la vida. En esa sangre derramada, Señor, que renunciaste a tu reino de gloria, viniste a esta tierra y estando en condición de hombre te humillaste a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor, para Dios, para gloria de Dios Padre, Señor. Pero ese símbolo de la palabra, Señor, tiene que ver con mi corazón, cuando Él toma el gobierno en mi vida y en mi corazón y tiene el control de mi vida, para que yo pueda glorificar y honrar al Señor con mi testimonio, con mi vida. Es esa carta leída, esa luz y esa sal que este mundo necesita. Por eso, Padre, en esta hora te alabamos y te pedimos que nos ayudes con la asistencia maravillosa de tu Espíritu Santo en nosotros, para poder cumplir fielmente tu palabra, para que sea una realidad cada día que vivimos, para que tu gloria sea manifiesta a todo hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios bendiga la participación. Amén. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que
dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud, todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo en mí. Agradecidos a Dios por lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, como la canción que estábamos escuchando, más que gratitud en el corazón de los hijos de Dios. Y la culminación de nuestra alegría tiene que ver con la participación de la Santa Cena. Amén. Este es lo que nos fusiona a todo como hijos de Dios, porque por medio de ella también nosotros tenemos comunión Amén. con Dios y también los unos con los otros. Y no es necesario vernos, sino que el Espíritu de Cristo que mora en ti, me mora en mí, nos hace sentir en esa comunión. Amén. Te damos gracias, Iglesia, no solamente por conectarte hoy, sino por tu fidelidad en las diferentes reuniones a lo largo de la semana. Sabemos que es una manera diferente de congregarnos, pero que para la palabra de Dios nos dice y nos amonesta que no dejemos de hacerlo. Así que en esta temporada lo hacemos en esta vía virtual, y damos gracias a Dios porque ustedes responden a esta asignación y a este requerimiento de Dios de ser parte de la iglesia. Te damos gracias y damos gracias a todos los que continúan fielmente adorando a Dios a través de sus diezmos, ofrendas, y aquellos que están a través de donaciones de mercadería, con las cuales estamos asistiendo a muchísimas familias. Esta semana se entregaron, ¿cuántos bolsos, pastor? 55 bultos, sin contar lo que se asiste a otros, porque también aparte de dar a hermanos, hay comedores y merenderos a la cual también estamos asistiendo.
Y todo lo que vos puedas, lo que sientas en tu corazón hacerlo, bienvenido sea y Dios bendiga. La verdad que nos sentimos bendecidos por cada uno de aquellos que de una u otra manera están colaborando para la gloria de Dios. Sepa que así como hay hermanos que están con sus permisos al día y que son aquellos que pueden pasar y retirar las donaciones para poder estar asistiendo a estos 5 merenderos y comedores que están dentro de la filial 17 Asamblea de Dios, y entre los cuales queremos distribuir todo aquello que va llegando equitativamente para poder estar asistiendo en barrios sumamente necesitados y carenciados. Así que le damos gracias a Dios por sus vidas, familias y por su generosidad y por ser participantes a través de todo eso, de que la obra de Dios continúe haciéndose, aún a pesar de que muchos no puedan siquiera salir de sus hogares. Dios sigue haciendo la obra a través de su iglesia y asistiendo a las diferentes necesidades. Ahora sí, vamos a despedirnos. Gracias. Si tengo que nombrar a todos los que dejaron saludos, se nos va a estirar mucho más, pero gracias por dejarnos tu saludo, porque el hecho de escribir y de poner acá estoy, un abrazo, un saludo, es como el saludo que nos dábamos cuando estábamos en el templo, cuando entrábamos o salíamos de la congregación, así que nos bendicen y nos hacen sentir acompañados en esta temporada. Continuamos orando los unos por los otros, iglesia, y sí, pastor, nos despedimos en oración. Amén. ¿Qué te parece si ahí en casa damos una gratitud a nuestro Padre Celestial por permitirnos celebrar esto? Si bien por ahí no podemos interactuar de manera personal, sí a través de este medio, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, misericordia, bondad y fidelidad para con cada uno de nosotros. Señor, gracias, Señor. No nos merecemos tanta misericordia, pero tú eres así. Bueno. Tu misericordia llega donde el hombre no puede llegar. Perdonas, salvas, conviertes, cambia, transforma para la gloria y la honra de tu nombre. Por eso te damos gracias, Señor, y por permitirnos participar de los sacramentos que tú estableciste cuando estuviste sobre esta tierra antes de partir a los cielos, para que hoy tu iglesia tenga esta fiesta espiritual en la cual nosotros podamos afianzar nuestro corazón en la esperanza de tu palabra para con cada uno de nosotros, en la esperanza de aquello que algún día vendrá si te somos fieles. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y permite que como hijos de Dios vivamos esperando tu venida y amando tu venida para guardar nuestros corazones para aquel día, para la gloria tuya. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Y ahora sí, amada iglesia, nos despedimos. Besos para todos, oramos los unos por los otros y durante las diferentes transmisiones de la semana seguimos conectados. Martes, tiempos finales, con el pastor, Alberto, Juancito, miércoles los jóvenes, jueves las mujeres a las 5 de la tarde, súmense, amadas mujeres del Señor, los viernes. Y a las 20 con los el pastor varones. Rodolfo Cabrera. Pero van a tener por Zoom, van a llegarle los links ahí a través de los grupos de WhatsApp. Viernes oración, sábado jóvenes adultos, así que la verdad que hay una participación bastante vasta, así que queda extendida. Y no tenés excusa, porque Amén. ahora estás en casa, tenés los tiempos, así que sumate y sé parte de este tiempo diferente de hacer iglesia, pero seguimos presentes. Amén, que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, y el pueblo dice amén. Nos despedimos con la paz de Jesús. Todos los viernes, 19 horas, reunión de adults por Zoom. Súmate. Todos los miércoles, 20 horas, reunión de jóvenes. Súmate.